Hay una estructura de poder que reprime y devora al periodismo y al periodista, como Saturno a sus hijos, aunque el mismo sistema ponga a sus líderes a pedir públicamente más periodismo. Mira este video hasta el final y sabrás cómo funciona el periodismo en Cuba y el sistema que lo controla. Lo primero que debemos señalar es el contexto legal y político que determina el periodismo en Cuba. Todos los medios cubanos, para existir legalmente, deben ser controlados, y de hecho lo son, por el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba. El partido espera determinadas realizaciones de la prensa, y cuando hay algún incidente o algún hecho que altera eso, el partido se mete más gerenciando que orientando, empieza a suplir el papel de la dirección de los medios. Las direcciones de los medios se sienten atadas, algunos se pueden hasta acomodar. Ese departamento, tanto a nivel nacional como sus dependencias locales, es el que le dice a los medios cubanos en reuniones semanales qué deben y qué no deben publicar. Es por eso que en Cuba los medios no son públicos, aunque se hagan con dinero público. Son medios privados del partido y sus organizaciones subordinadas, que al final es lo mismo. El departamento ideológico es dirigido hoy por Rogelio Polanco, habitual de las mesas redondas, ex director de Juventud Rebelde y ex embajador de Cuba en Venezuela. Ese departamento ideológico es operado además por grises personajes que nadie conoce ni han sido elegidos por nadie, ejerciendo un sólido poder sobre los contenidos periodísticos que consumen todos los cubanos, a tal punto que se dedican a recorrer los pasillos del Palacio de las Convenciones cuando sesiona la Asamblea del Poder Popular, ordenándole a los periodistas qué tomar y qué no de las declaraciones de los dirigentes cubanos. En el periodo de 1959 a 1976, llamado de provisionalidad revolucionaria, Cuba se reestructuró a voluntad de los líderes triunfantes, en especial de Fidel Castro. Así, los medios cubanos que hoy conocemos son el resultado de múltiples limpiezas y depuraciones, al más puro estilo soviético, de la prensa que existía en Cuba en 1959. Quizás el primer manotazo sobre la mesa del recién estrenado gobierno revolucionario contra la prensa que ellos mismos controlaban, lo dieron en 1961 a raíz de la polémica por la censura del corto PM, propiciando la definición fidelista de qué significaba estar o no contra la revolución, en sus palabras a los intelectuales, y que desembocaría en el cierre definitivo del suplemento Lunes de Revolución y la liberación de Guillermo Cabrera Infante, su director. Que en realidad lo que ocurrió en la Casa de las Américas y después en la Biblioteca Nacional fue un proceso político. No tenía nada que ver con el cine, no tenía que ver nada con la cultura, ni mucho menos. Eso fue increíble. Ahí fue donde Fidel Castro, en las reuniones de la biblioteca, aprovechó para terminar su discurso diciendo: con la revolución todo, contra la revolución nada. Y por supuesto todos sabíamos que él era la revolución y que él se reservaba el derecho de calificar revolucionario o contrarrevolucionario lo que le pareciera. El proceso de depuración mediático-político, alentado desde la dirección de la revolución, conducía a que la prensa existente fuera desapareciendo o fusionándose, y por tanto limitándose a unos pocos magazines, todos concentrados en la defensa del proceso. La investigadora del estatal y partidista Instituto de Historia de Cuba, Adaibet Villescusa Padrón, afirma en una publicación de 2007 que ya desde 1961, sobre acontecimientos o procesos como las reuniones de los intelectuales en la Biblioteca Nacional José Martí en junio de 1961 y el sectarismo en las organizaciones revolucionarias integradas, la prensa cubana no cumplió su encargo social de someter a análisis la realidad inmediata, de catalizador del debate público, y asegura que en los acontecimientos controvertidos la prensa optó por esperar decisiones oficiales. Esto se debía, dice la autora, a que desde 1961, cuando nacen el Consejo Nacional de Cultura y la Comisión de Orientación Revolucionaria, las influencias de los dogmas soviéticos de los antiguos militantes del PSP eran determinantes en la visión del papel de la prensa. Apunten este dato de la Comisión de Orientación Revolucionaria, que es esencial para entender el periodismo estatal cubano de hoy. En 1963 surge la Unión de Periodistas de Cuba y en su declaración de principios establece que debe prevalecer el respeto irrestricto a las orientaciones e iniciativas que emanen del poder revolucionario y de su vanguardia dirigente, en ese entonces el Partido Unido de la Revolución Socialista.
O sea que por encima de las necesidades informativas debía prevalecer la orden de quienes detentaban el poder. ¿Qué otra cosa podemos pedirle a una organización que nace y sigue plegada a los intereses del poder y no a la de los ciudadanos? Ya en 1965, el PURS se convierte en Partido Comunista de Cuba y los periódicos Hoy y Revolución se fusionan en Granma, y Mella y Diario de la Tarde, que había suplantado la fusión de dos diarios más, se convierten en Juventud Rebelde a cargo de la UJC. Lo que sigue después de 1965 es una sovietización a pasos agigantados, con Fidel Castro justificando los tanques en Praga en el 68 y el comienzo del quinquenio gris con el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura en 1971. Y así, la Comisión de Orientación Revolucionaria se transformaba en Departamento de Orientación Revolucionaria, más conocido como el DOR, encargado de fijar la ruta de la prensa. Para el 75, el primer Congreso del Partido Comunista fija sus tesis y resoluciones y designan a los medios como instrumentos de la lucha ideológica y política, y condicionan la crítica a publicarse solo en medios escritos provinciales y sujetos a análisis los casos que podían ser presentados por la radio, la televisión y el cine, así como en medios nacionales. En el 76, la Constitución cubana en su artículo 5 sitúa al partido como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, dice que es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la revolución, y en su artículo 52 reconoce la libertad de palabra y prensa, pero solo conforme a los fines de la sociedad socialista, limitando la propiedad sobre los medios de prensa a estatal o social, o sea, solo la controlada por el partido. Es a mediados de los 80s que, con una Cuba ya institucionalizada, mientras la URSS avanzaba en su perestroika y glasnost, el gobierno intenta algo similar, pero a su paso y a su modo. Según el libro Dos siglos de periodismo en Cuba, en 1984, el buró político del partido orientaba a mejorar el trabajo de la prensa y reflexionaba que, por exceso de celo o incomprensión, funcionarios, organismos estatales e instancias políticas no autorizadas se arrogan con frecuencia la facultad de decidir sobre la conveniencia de que se divulguen o no informaciones no secretas ni de carácter puramente interno y que tienen, sin embargo, verdadero interés público. Esto es en 1984. Anoten el dato, 1984. Bueno, pues en febrero del 86, con el Congreso del Partido Comunista, comenzó el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Así que en octubre de ese año, se llamaba a los periodistas a investigar y trabajar en la denuncia, en el combate, en la lucha contra las cosas mal hechas. Ese año fue elegido como presidente del UPEC el hoy respetadísimo Julio García Luis, pero su cargo y su encargo de hacer un poco mejor el periodismo fue breve. Y en el Congreso del 93, la revolución y el contexto de crisis necesitaban un dirigente más manipulable. Así que Tubal Páez fue el elegido y ahí estuvo hasta 2013, coincidiendo con los inicios de las reformas de Raúl Castro. Durante los años 90, el llamado periodo especial quitó a la prensa no solo los recursos materiales, sino cualquier mínima libertad ganada en los 80, y la gente bromeaba con que le gustaría vivir más en el noticiero, donde los mercados estaban llenos y los planes se sobrecumplían, que en la realidad, donde no había de nada. Creo que la prensa, y aquí quedó claro como sentimiento y como criterio de ustedes, tiene la misión primordial de defender la revolución. Luego de la enfermedad de Fidel Castro en 2006 y el comienzo de las reformas de su hermano Raúl, desde 2007 los medios en Cuba han sido guiados por un documento del partido llamado Orientaciones del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva del país. Es largo el nombre. Para estas fechas, el DOR se había transformado en departamento ideológico y en este documento, limitado y casi secreto, pero al que hemos tenido acceso, reafirma que es una responsabilidad del partido trazar, dirigir y controlar la política informativa en los medios de comunicación. A lo que se suma que no siempre es conveniente abordar un tema, pues podría revelarse una estrategia o un programa antes de que existan condiciones para ello. Mientras, más adelante, dice que la prerrogativa de decidir lo que se difunde en un órgano de prensa corresponde exclusivamente a los dirigentes del trabajo periodístico.
Pero esto en la práctica no ocurre, y son públicas las defenestraciones de varios directores de medios por extralimitarse en esos menesteres, porque ocurre que esos directores son nombrados o destituidos por o con la venia del Partido Comunista de Cuba. Con las reformas de Raúl Castro, los llamados a discusiones sobre la realidad del país para desembocar en los lineamientos hicieron que en 2011 se llamara a la prensa a hacer más. Otra vez. La prensa cubana, en sus diferentes formatos, está llamada a jugar un papel decisivo con el esclarecimiento y difusión objetiva, constante y crítica de la marcha de la actualización del modelo económico. En este frente se requiere también dejar atrás definitivamente el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo. Al abordar la actualidad nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública, lo que supone elevar la profesionalidad y los conocimientos de nuestros periodistas. Si bien es cierto que, a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos, los periodistas, no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados con las temáticas en cuestión. Pero después de esta zanahoria, anunciaba el garrote mezclado con lo que parecía ser un llamado a una glasnost caribeña. Eso no quiere decir que ahora cada uno agarremos una pluma y empezamos a escribir lo que nos dé la gana, porque el que cometa errores debe pagar por ello. 2 años después, en 2013, Miguel Díaz-Canel, entonces vicepresidente primero de Raúl Castro, reconocía ante un congreso de la OPEC que el asunto permanecía sin cambios. Yo creo que al final, independientemente de todos los planteamientos que se hicieron, sobre todo un grupo de problemáticas, el tema que más irrita, el tema que más nos frena, es el tema de la fuente y sobre todo la incapacidad que hemos tenido para aplicar la orientación del Buró Político para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva. Porque cuando yo anoche volví a releer el acuerdo del Buró Político, y en el texto introductorio del acuerdo, o sea, antes de llegar a lo que establece el acuerdo, todos los temas que están aquí, casi igual que como ustedes los han planteado, están presentes ahí. O sea, tenemos conocimiento de causa exacta de todos los problemas. Nos estamos repitiendo en el diagnóstico. ¿Recuerdan el dato de 1984? Pues 29 años después, el cuartico estaba y sigue estando en 2022 igualito. Y así, los siguientes congresos de la OPEC han sido más de lo mismo. Varios colegas de diversos medios nacionales, provinciales y municipales, estos últimos de manera online, se refirieron a la aún pendiente comprensión de la autonomía que cada medio de prensa debería tener a la hora de decidir qué se publica y cómo. Hubo críticas al triunfalismo y la superficialidad en la información que se publica. Se abogó por la superación cultural y profesional y por un vínculo mayor de la prensa con la investigación. Aunque la prensa estatal, en su mayoría rancia y lenta en su capacidad de reacción, ha tenido que agilizar su transformación con la apertura de Internet en Cuba. Recientemente, Armando Franco Senén le preguntaba esto a Díaz-Canel en una reunión del presidente con los periodistas después de las protestas del 11 de julio. Armando Franco, director de la revista Mamate. Sobre todo en los últimos tiempos y en las palabras del presidente, ha sido muy frecuente escuchar el término jóvenes. El presidente decía, reuniéndose con los jóvenes en la Universidad de La Habana, una reunión que a mi juicio fue extremadamente formal. El presidente decía que había que construir un país para los jóvenes y había que hacer políticas para los jóvenes. Y yo, escuchándolo, me preguntaba cómo hacer eso sin comunicación.
sin un diálogo para los jóvenes. Les puedo decir que nosotros hemos intentado, con mucha humildad, construir un medio para jóvenes. Que hay por ahí pequeños progresos que nos han permitido un determinado nivel de visibilidad. Si lo que nosotros estamos contando no se parece a lo que los jóvenes están viviendo en su universidad, no se parece a lo que los jóvenes están viviendo en la calle, no se parece a lo que los jóvenes sufren al interior de su hogar, no vamos a construir en el imaginario de los jóvenes la posibilidad de un país en el que ellos sean parte. Queridos colegas de medios estatales, amabilísimos espectadores, el problema de la prensa cubana estatal es estructural. El problema es que es controlada por un partido autoritario que no le interesa ni busca el periodismo, sino la propaganda. El sistema está programado para matar al mensajero, no para entender el mensaje y mucho menos para transformarse. Es por eso que desde 2012 y 2013 una generación de periodistas ha ido encontrando su espacio fuera de los medios estatales y apostando por hacer el periodismo que creen necesario en plataformas online independientes que no solo pagan más decentemente que los maltratados sueldos estatales, sino que estos espacios nos permiten hacer un periodismo más honesto con la realidad y con la ciudadanía. Esta osadía, por supuesto, nos cuesta caro. Deberíamos preocuparnos más por cómo colegas de aula o de profesión son citados a interrogatorios, exiliados, amenazados y acosados por la policía y la seguridad del Estado, solo por ejercer el periodismo de la única forma posible que lograría cambiar el sistema de prensa en Cuba, haciéndolo con independencia del poder, ciñéndonos a hechos y no a órdenes de políticos, investigando y no reproduciendo infinitas conferencias de prensa o viajes teledirigidos de funcionarios públicos con principios de obesidad. No es posible hacer periodismo donde la orden es hacer solo propaganda. Porque el que cometa errores debe pagar por ello.